Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro más en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema tiene que ver con la operatoria dental, más precisamente con la microabrasión del esmalte, alcances y limitaciones de la técnica. Para ello hemos convocado al doctor Marcelo de Barrio. Él es profesor titular de la Cátedra Integral Adultos 1 de la Universidad Católica de La Plata, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Operatoria Dental B de la Universidad Nacional de La Plata, dictante oficial de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina y magíster en rehabilitación oral. Doctor Marcelo de Barrio, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy es, en un breve lapso de una hora, ver un tema que es bastante mucho más extenso, que es la microabrasión del esmalte. Me voy a enfocar más en el diagnóstico y en la técnica, los distintos materiales y las posibilidades de tratamiento de las distintas lesiones que afectan la estética dental. Los egipcios ya hace 3000 años antes de Cristo tenían un médico llamado Essi-Re que ya había documentado tratamientos de blanqueamiento. Pero para poder hacerlo científicamente tenemos que empezar a encuadrar a las patologías desde el punto de vista de la tipo de pigmentación que se produce en el diente. Y ahí vamos a encontrar que hay manchas congénitas en la que se encuentra la fluorosis, también la dentinogénesis y la melanogénesis imperfecta. En el caso de la fluorosis vamos a ver que hay distintos grados, lo vamos a ir catalogando a lo largo de la charla, pero la visión característica son manchas o blanquecinas o amarronadas o la presencia de hipoplasias en la superficie del esmalte. En cambio, la melogénesis imperfecta, como el esmalte está friable, la estructura se desgrana, es muy cristalina, se va como microquebrando y deja partes de dentina expuesta. Por lo tanto, el tratamiento no va a ser técnicas de blanqueamiento. En el caso de las manchas adquiridas, es decir, que ya no son intrauterinas, se pueden dar de tipo productivas antes de que erosionen los dientes, y de nuevo aparece la fluorosis, es decir, que el contacto con el agua fluorada se produce al nacimiento o los primeros años de vida, y también pueden ser las tetraciclinas, que hay que diferenciarlas bastante por el tema de no equivocar en el diagnóstico y también en el tratamiento. Generalmente en chicos que tienen patologías así de tipo pulmonar, al nacimiento, 7 mesinos, que les dan medicaciones durante bastante tiempo. Antes se usaba la tetraciclina por ser de fácil acceso y de bajo costo, pero bueno, generaba situaciones bastante problemáticas que después vamos a dilucidar. La eritroblastosis fetal y la ictericia. Las manchas adquiridas, productivas, acá tenemos a la izquierda un caso de tetraciclinas, donde vamos a notar que se trasluce desde adentro, porque la tetraciclina, y ahí está el problema, es en dentina. Mientras que a la derecha vamos a observar un típico caso de fluorosis, en donde se nota que la pigmentación está en superficie, porque la fluorosis ataca solamente el esmalte. En las manchas adquiridas poseruptivas, es decir, el diente ya está en boca, siguen estando la fluorosis y las tetraciclinas. Obviamente que si el paciente adquiere la fluorosis o la tetraciclina una vez que ya se formó la estructura dental, va a ser mucho menor la gravedad de la lesión. Pero empieza a aparecer traumatismos, el envejecimiento del diente, nosotros mismos interviniendo haciendo iatrogenias, por ejemplo, conductos mal realizados, pastas endodónticas. Por ejemplo, acá podemos observar a la izquierda dos dientes que nacieron con una hipoplasia, que en realidad yo llamaría hiperplasia, porque es por un traumatismo en los dientes temporarios, y en realidad el diente reacciona en el periodo de terminación de su formación como si fuese una dentina secundaria. Bueno, las amelogeninas forman más calcificación y aparecen estas manchas blanquecinas. Después vamos a dedicar un tiempito a este tema que es bastante interesante destacar por evaluar la profundidad de la lesión. Y a la derecha observamos dos dientes endodonciados que han empezado a generar un cambio de coloración. Esto puede ir desde un amarillo hasta un gris intenso. Obviamente, para lograr una microabrasión, que es la técnica de la que vamos a hablar hoy, la mancha tiene que estar en la superficie del esmalte. Pues nosotros vamos a atacar desgastando
esa superficie externa. No sería el caso, por ejemplo, del diente de la derecha, en donde la patología se encuentra desde adentro, desde la pulpa, desde la dentina. El flúor, fíjense que produce una interferencia en la calcificación, pero ataca la matriz del esmalte. Quiere decir que esta puede verse alterada tanto en su coloración como en su forma o en su estructura. Por eso es importante el momento en el cual se produjo. No va a ser lo mismo intrauterinamente que una poseruptiva, donde el chico ya tiene el diente formado e inclusive con la apexificación casi completa. Nosotros podemos observar en esta fotografía qué es lo que sucede cuando tallamos para carillas una patología de fluorosis muy intensa. Fíjense que los dos centrales, al haber hecho el desgaste de unos 0,6, 0,7 décimas de milímetro, nosotros encontramos que ya desapareció por completo esa patología. Quiere decir que tenemos que evaluar si la patología está solamente en superficie o abarca todo el espesor, porque de ello va a depender si esta técnica va a ser efectiva o no. Todos los libros hablan que el flúor ataca desde el tercer mes de gestación a los 8 años de edad. A mí siempre me gusta refutar a veces a los autores de los libros, y encontré este caso clínico muy interesante. Fíjense que están atacados los premolares, el segundo molar, acá se va a ver mejor, son fotos muy viejas escaneadas de diapositivas, pero fíjense que están atacados los segundos y hasta el tercer molar, y el primer molar está intacto. Esto significa que el flúor entró después de la apexificación completa del primer molar, es decir, 6 años se erupciona, 9 años termina la apexificación. Esto entró después de los 10 años, el flúor en la boca de este paciente atacó otras piezas. Quiere decir, el flúor entra constantemente. Va a depender de la cantidad de ingesta de flúor, por supuesto las partes por millón en el agua, y por otro lado, también las pastas floradas influyen. Los chicos cuando son chiquititos que se comen la pasta dental, por eso hay en pediatría todo un tema con la formulación de las pastas dentales para niños, porque pueden provocar este tipo de lesiones. Obviamente que en el diagnóstico el interrogatorio es clave, pero muchas veces el interrogatorio lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Tomaste antibiótico? Y bueno, cuando uno está contestando, la mayoría de las veces no recuerda si tomó antibiótico cuando era chico, pero ante el miedo al dentista muchas veces contesta que sí, y nos puede llevar a un error de diagnóstico. Hoy voy a tratar de dejar bien claro cómo es el diagnóstico de estas patologías para no confundirnos con las respuestas que nos dan los pacientes. Por eso es muy importante en ese diagnóstico lo que se llama observar. La observación es clave. Tenemos que ver todos los signos posibles como para poder arribar al diagnóstico definitivo. Y una vez que nosotros evaluamos esas preguntas, esas respuestas, esa observación, lo plasmamos en una ficha especial, una ficha donde vamos a marcar todos los datos de esa pigmentación para poder ir observando a lo largo del tratamiento cómo va reduciendo o aumentando, porque si la lesión es profunda puede ser que al hacer una microlesión se empiece a observar con mayor nitidez la mancha porque le estamos quitando capas superficiales y observamos más el fondo de esa lesión. Por supuesto que influyen las expectativas de los pacientes. Vamos a ver casos clínicos que no están terminados al 100%, pero el cambio es notorio. Pero hay pacientes que por ahí quieren esa perfección. Bueno, a lo mejor esta técnica no es para dar esa perfección. Vamos a lograr por ahí un 95% de éxito, pero si queremos el 100% de éxito va a haber que combinarla con otras técnicas, inclusive con operatoria restaurativa o con carillas. Y un factor importante dentro de lo que son los blanqueamientos es el cumplimiento. Cumplimiento de que de todo lo que le indicamos al paciente. En este caso no es necesario el cumplimiento porque la técnica se desarrolla íntegramente en la consulta dental. ¿Cuándo va a estar indicada? Por ejemplo, cuando retiramos un aparato de ortodoncia, muchas veces encontramos restos de manchas por descalcificación alrededor de los brackets, y estas manchas están indicadas porque la lesión va a ser subsuperficial. Ahora lo vamos a entender mejor cuando veamos otra indicación. No es profunda, no abarca todo el espesor del esmalte y se puede realizar inmediatamente de retirado la aparatología. Otra indicación, y hay que tener mucho cuidado con esto, son las manchas blanquecinas, pero que están como sobreagregadas. Ahí podemos observar que están como en superficie. Hay una textura, si uno toca la superficie de ese diente, y no es el diente liso normal, sino que hay como un copo de algodón sobreagregado, dicen los libros. En este caso sí, porque la mancha está en el exterior. Pero ojo con las manchas blancas, vamos a ver a lo largo de la charla que
son las más rebeldes y las que nos pueden traer más problemas. Fíjense cómo se produce la microabrasión. Estas son 3 fotografías superpuestas. Voy a volver para que lo observen. Cómo de una lesión que tiene hipoplasia en superficie, uno puede lograr la eliminación. Entonces, la fluorosis severa, que era una contraindicación tiempo atrás, hoy día en la técnica de microabrasión es una indicación. Otra indicación son las manchas remineralizadas. Los pacientes que no se cepillaron bien, hicieron mancha blanca, de golpe cambiaron sus hábitos de higiene y generaron una remineralización, incorporando pigmentos, y hicieron la mancha marrón. ¿Por qué esta es una indicación y esta es la respuesta también a las manchas de ortodoncia? Porque la mancha blanca, que es la que se produce por descalcificación, es subsuperficial. Siempre en la capa superficial está el esmalte intacto, por eso no se debe explorar con un explorador, hay que secar y observar un blanco tiza, porque si tocamos con un instrumento se puede cavitar. Por debajo de esa capa remineralizada encontramos el cuerpo de la lesión. Podemos remineralizarlo con alguna sustancia, Recalden, por ejemplo, el MIPAST, pero también podemos eliminar, si se produjo una mancha, en el caso de los brackets de ortodoncia o en el caso de las remineralizaciones con mancha marrón, con una técnica de microabrasión, porque sabemos que la lesión no es profunda, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, también son fotos muy viejas, pero ilustran muy bien cómo toda esa lesión a lo largo del cuello puede ser eliminada con una técnica de microabrasión fácilmente. Hay muchos índices, yo les voy a mostrar rápidamente porque nos llevaría mucho tiempo, pero el más utilizado es el de DIN. Sin embargo, DIN dice que hay un esmalte cero normal, digamos, que no tiene patología como punto de partida, pone al número 1 dudoso, al punto 2 muy leve. Y yo digo, DIN, si dudás en hacer un diagnóstico, no servís para hacer un diagnóstico. Y durante muchos años critiqué a DIN con respecto a que algo sea dudoso o muy leve, ¿cómo se puede medir una levedad pequeña? Y cuando investigo un poco más me entero que DIN hizo el índice en 1934. Quiere decir que fue un adelantado de la fluorosis. Después, Tiltrus y Feherkopf toman en el 78, hacen un nuevo índice más completo, en donde podemos observar que catalogan en 9 estados. Pero fíjense que el estado dudoso es el 1 de DIN, el más o menos atacado 2 y 3, y recién el 3 es 3 y 4, perdón, son los de moderados, y los severos son del 5 al 9. Quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos en una clasificación más sencilla. Horowitz lo divide en 7 índices, y por ejemplo podemos observar que empieza a haber áreas blanquecino opacas, después se ponen amarillentas o amarronadas, y empieza a haber del 5 al 7 defectos en la superficie. Empieza a haber agujeros, y por último esos agujeros se empiezan a unir y pierde forma anatómica la pieza dentaria. Esto, por ejemplo, la presencia de agujeros en la totalidad del esmalte, sería un índice 6 de Horowitz, pero también podría llegar a ser un índice severo de DIN. Por eso yo me quedo un poco con el leve, moderado y severo, como para entenderlo fácilmente. Leve es la típica fluorosis. Pueden ser manchas amarillentas, amarronadas, pero que tienen la característica de tener punta de canino, borde del lateral y hasta la mitad del central. Esto es característico porque sigue la curvatura del labio superior. Hay documentación de que la mancha, sobre todo la amarronada, aparece en la fluorosis cuando hay contacto con los rayos UV, con los rayos actínicos del sol. Entonces los pacientes lo que muestran de su sonrisa es lo que se ve afectado. Obviamente que depende de la cantidad de flúor. A mayor cantidad de flúor va a haber mayor abarcación de la lesión, mancha más abarcativa sobre la superficie del esmalte, entonces vamos a tener las moderadas, que abarcan ya casi toda la estructura, y las graves donde hay una hipoplasia, hay una falla estructural, hay una pérdida de la anatomía externa, en donde antes estaba contraindicado el tratamiento, pero hoy día vamos a hacer bastante utilizable esta técnica para estas patologías. Las hipoplasias también tienen una clasificación del 1 al 6, y podríamos decir que las 1 son blanco o amarillento parduzco, las de tipo 2 es una opacidad que se trasluce a través del esmalte porque también se va a ver como disminuido el grosor del esmalte, la de tipo 3 ya empieza a haber una oquedad,
y hay una lesión más marcada. Las de tipo 4, también llamadas hipoplasias lineales, se dan en surcos de tipo horizontal. Las de tipo 5 ya empieza a haber o surcos verticales o fosas y puntos en la superficie, y las de tipo 6 ya se produce una pérdida de estructura, entonces ya el diente erupciona con la pérdida de la capa externa del esmalte. Hoy día podríamos simplificar, todos los que están atentos a lo que es la odontopediatría, lo que se llama el síndrome incisivo molar. Es muy estudiado hoy en día, hay muchísimos casos de chicos que nacen con los incisivos con estas patologías, y generalmente se da también en los primeros molares permanentes. Casualidad que los dos tienen el mismo periodo de erupción y apicoformación, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con ingesta desnutricional, con bajas calidades de vitaminas, es decir, pacientes con algún traumatismo, algo en el parto. Generalmente son patologías que vienen asociadas a factores sistémicos y locales en el niño, ¿no? Bueno, el primero en hacer una microabrasión fue Kane. En 1916 utilizó ácido clorhídrico y calor. Esta técnica después se fue modificando y cambió el calor por algún abrasivo, y por eso se denominó microabrasión. Hay que proteger muy bien la piel, los ojos, los tejidos blandos, porque vamos a trabajar generalmente con un material muy cáustico, pero aparte con micromotor. Y el micromotor puede hacer que este material pueda saltar hacia distintos lugares y generar distintos tipos de lesiones. Lo mismo que también hay que proteger la piel. La ropa nuestra, la ropa del paciente. Bueno, hoy día con el COVID vamos a estar todos protegidos, pero normalmente esto no sucedía. Y hay que también proteger al asistente, porque salta bastante lejos. Ahí tenemos un caso que le quemé una remera nueva a un paciente y obviamente tuve que regalar el tratamiento, ¿no? Todo por no cuidar de que el producto podía saltar. Otra forma de cuidarnos es utilizar algún protector gingival. Hay algunos que son fotopolimerizables, y por supuesto goma dique, y a mí me gusta mucho usar hilos para evitar que se meta cuando estamos girando con el micromotor el producto en el surco gingival y generar una lesión cáustica. Esta técnica, si bien es simple, dice que se utilizan pocos ciclos, hay que hacerlo hasta la eliminación del defecto, pero bueno, cada autor da su teoría. Yo tengo bastante experiencia en la microabrasión desde hace cerca de 25 años, y para mí hay tres puntos importantes de tener en cuenta en la microabrasión. Uno es la mancha, es decir, que una vez que desaparece la mancha no hace falta continuar con la técnica. Otra es la sensibilidad, y otra es la forma del diente. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla distintos casos en donde vamos a demostrar que esto es importante tener en cuenta, pero no podemos hablar de pocos ciclos, muchos ciclos, porque va a depender de la presión que ejerza el profesional. Hay varios trabajos sobre este tema. Y por eso podemos hacerlo de forma rotatoria o inclusive manual. Hay veces que nosotros hacemos la eliminación y nos quedan lesiones en la zona proximal. Y también de forma manual, colocando el producto entre una tira de pulir de grano fino, para no generar el pulido con la tira, sino con el producto, podemos ayudarnos a eliminar manchas en ese sector. ¿Cuáles son los productos que vamos a utilizar? Vamos a usar productos de distintas casas comerciales, inclusive les voy a proponer uno made in casa, es decir, que lo podemos fabricar nosotros, y vamos a ver que es también efectivo. En realidad van a depender de la concentración del ácido, que es un ácido clorhídrico, y del abrasivo que tenga en su formulación. Hay algunos que usan una piedra pómez, que es bastante suave, y otros usan un carburo de sílice, que es como arena, mucho más agresivo. Entonces vamos a hablar de un efecto que se denomina abrosión, parte abrasiva y parte erosiva. Si el abrasivo es potente, el ácido va a ser más débil. Y si el abrasivo es débil, el ácido va a ser de mayor concentración. Eso básicamente casi todos los productos lo cumplen. El primero en aparecer se denominó PREMA, Primer Enamel Microabrasión. Ácido clorhídrico al 18 y piedra pómez. El opalustre fue el segundo en aparecer y ya usa un ácido de menor concentración y
carburo de silicio en una base de silicona, ¿sí? El Opaloste trae una tacita muy linda que se llama Opal Caps, que trae este cepillo interno y estas nervaduras que le dan consistencia a la copa, porque vamos a ver que en la técnica hay que ejercer presión. Y esa presión sobre la pieza dentaria, porque hay que hacer un desgaste, muchas veces deforma la taza de goma, y fíjense en el lado izquierdo cómo la va desgastando. Tenemos que desgastar diente y tenemos que desgastar también el instrumento. Esa taza hay que tenerla con abundante producto, porque si no lo que estamos generando es calor sobre el diente y podemos provocar un dolor producto de la excesiva temperatura. Muchos hablan de desgaste, cuánto se desgasta, y se llegó a la conclusión por microfotografías y luz polarizada que más o menos el desgaste se produce en alrededor de 0,2 milímetros, 200 micrómetros. Pero esto tiene que ver con el ácido. Por eso el PREMA reformula su concentración de ácido y lo coloca al 10%, pero le cambia la piedra pómez y utiliza de nuevo un abrasivo más potente. La casa FGM tiene el Windex RM, que también tiene clorhídrico al 6, y de nuevo sílice incorporado. Esta es la consistencia de la crema. Siempre hay que colocarlo en la tacita para que comprima la taza sobre la estructura dental. Y podemos observar una típica fluorosis. Acá lo estamos haciendo con el de FGM. Una primera aplicación, y pasamos de acá a acá con 3 aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que quedan manchas. Bueno, después se podrán continuar con algún tipo de blanqueamiento ambulatorio o profesional. Nacionalmente tenemos el Clarident TA, técnica abrasiva, que trae ácido clorhídrico al 18%, piedra pómez, y fíjense que el clorhídrico es derivado del muriático. Muriático es el que usamos para destapar las cañerías, quema las baldosas, al 33% es muriático. Nosotros lo usamos casi a la tercera parte o a la cuarta parte en los de menos ácido y a la mitad en los de más potencia. Por eso es importante tener en cuenta cuánto es ese desgaste. Yo hice un trabajo de investigación en donde tomé dientes fluoróticos, hice líneas de guía y utilicé todos los productos que hay en el mercado para generar la microabrasión, inclusive el producto casero, usando el ácido muriático diluido y piedra pómez. Pueden observar acá, en el lado derecho, cómo produjo el desgaste esta pasta casera, es decir, que funciona muy bien, pero ojo, tenemos que cuidar el micromotor, porque todas las pastas comerciales tienen como una protección, está envuelta en un gel de glicerina que protege al instrumento, y acá muchas veces en la pasta casera quemamos el instrumento rotatorio, así que hay que poner un forro protector al momento de generar la microabrasión. Ya muchos autores, el padre de la microabrasión se llama Kroll, después se los voy a mostrar, hizo infinidad de trabajo, pero ya demostró que deja una superficie excepcionalmente suave, da un lustre vidrioso del esmalte, hace como un glaseado de la superficie, como si fuese un glaseado de la porcelana. Observen acá cómo se produjo un desgaste bastante significativo, pero cómo levanta brillo el diente y elimina la hipoplasia. Estas son microscopías del trabajo que yo hice, en donde a la izquierda se observa el esmalte fluorótico, se puede observar la textura en la superficie que no es lisa y que está la mancha activa. Del lado derecho se produce la microabrasión y se puede observar una superficie más lisa, pero se denota donde todavía hay mancha. Vamos a ver por qué esto es así. Sin embargo, ópticamente no lo observamos, porque se produce un efecto mimético o camaleón. En realidad la luz genera una reflexión y nosotros, si bien la mancha sigue estando, nosotros podemos visualizar a la derecha que el lado del 21, que hay una mancha marrón, se ve que hay algo debajo, pero esa vitrificación la mimetiza. ¿Sí? Podemos observar lo mismo en esta pieza 32. Una fluorosis marrón, bastante significativa, y son las que más me gustan que vengan, porque vamos a ver a lo largo del final de la charla que son las manchas más fáciles de eliminar. Vamos a hacer una microabrasión. La microabrasión tuvo su limitación, la limitación estuvo dada por la sensibilidad del paciente, y vamos a hacer ahora una técnica complementaria de potencia. Entonces, en los lados donde vemos que no existe mancha, que quedó el color natural del diente, podemos colocar una resina bloqueante y colocar después el producto blanqueador en superficie. Pasamos de acá, esta situación, donde estamos utilizando un Opalescence Extra Boss, un producto
de potencia de esta situación a esta situación. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, pero para el paciente sí lo es. Es decir, que nosotros tenemos un alto porcentaje de éxito que, si bien no es la perfección de la estética, de donde partimos a donde llegamos es excelente. Otro trabajo de investigación demuestra que hay mayor resistencia a las caries posterior a un tratamiento de microneedración. Y fíjense que en este caso clínico uno da ganas de agarrar la turbina y meterse en ese incisivo lateral a restaurarlo, ¿no? Fíjense cuando hacemos la primera sesión de microneedración y cuando hacemos la segunda. Cómo quedó totalmente eliminada la lesión y no hay intervención de instrumental rotatorio que pueda dejar una restauración que es más fácilmente filtrable. ¿Sí? Esta es lo que decíamos hoy, que da un reflejo que nos permite visualizar la mancha como traslucida desde adentro. Pero ojo, porque si la mancha es profunda, en las blanquecinas se da más esto, podemos tener patologías más severas al terminar el tratamiento. Mondelli, argentino, hace una técnica mezclando ácido fosfórico y piedra pómez, dos elementos que tenemos en el consultorio, y cuando utilicé esta técnica, hay autores que dicen que se genera menos desgaste. Yo con esta técnica siempre tuve mayor desgaste de la estructura. Fíjense que se pierde la forma anatómica. Si bien se elimina la mancha, hay como una oquedad que quedó en el lugar, y fíjense cómo se pierde la curvatura del diente. Por eso la forma también es importante tener en cuenta al momento de realizar esta técnica. Por eso la forma, la textura y el color, que son los cambios que nosotros podemos ir visualizando, tenemos que ir midiéndolos a medida que vamos realizando la técnica, en donde observamos, desaparece la mancha, desaparece la microtextura superficial, pero también desaparecen las oquedades o las hipoplasias en superficie. Este es otro caso, una chica que tenía 15 años, cumplía 15 años a la semana y hicimos un tratamiento solo de microneedración. Fíjense, lo muestro porque 15 años es una dentina permeable y no hubo casos de sensibilidad. No sé si lo aguantó porque quería estar bien para la fiesta, pero esto fue con una sola sesión de microneedración. Kroll dice que hay que hacer previamente a la microneedración una macroneedración con una piedra. Yo no considero, acá Kroll tiene un libro publicado, no considero que sea necesario hacer esta técnica porque estamos perdiendo el efecto del ácido. El ácido disuelve la mancha y nos permite que eliminemos más mancha que tejido adamantino natural, normal. Entonces, yo creo que directamente podemos ir, lo único que se logra con eso es minimizar el tiempo de trabajo, ¿no? Estados Unidos, tiempo es dinero y buscan acelerar los tratamientos, pero nosotros somos más biológicos en el sentido de no acelerar si generamos más daño, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer en estas hipoplasias un tratamiento donde antes estaba contraindicado, eliminando la falla estructural. Observen un caso 6 de Horowitz con las perforaciones en forma de puntos, cómo desaparecen al hacer la microneedración. Un caso 7 de Horowitz, donde ya hay deformación, observen los caninos, los que tienen una hipoplasia con falla de forma, contraindicado. Pero nosotros hicimos el tratamiento y lo completamos con un tratamiento ambulatorio y bueno, mejoró el paciente. Por lo tanto, no sé si todas las contraindicaciones son tan contraindicaciones. Hay que evaluar muchas veces en la cancha, ¿no? Las manchas marrones, ya está demostrado, son más superficiales, generalmente el 99% salen con facilidad, y las manchas blanquecinas pueden estar en superficie o pueden estar en profundidad. Acá observamos fácilmente que las de la derecha están hacia afuera y la de la izquierda está como más profunda. Pero tenemos métodos para determinar. Este es un caso muy viejo, en donde yo intenté hacer una microneedración y cada vez que yo microneedracionaba, el paciente empeoraba, ¿no? Entonces vino de una manera y se fue de otra. Se fue muy enojado porque le quedó la mancha. Y ahí empecé a estudiar a ver cómo podía yo determinar esa profundidad. Y encontré, en este caso muy viejo, que un día estaba pasando las fotos de color a blanco y negro, y si observamos el color, no se ven las manchas blanquecinas que se observan en la foto blanco y negro. Observen el lateral, observen por encima del central, se ve una opacidad diferente. Y si vuelven para atrás, fíjense cómo quedaron esas manchas blanquecinas en superficie,
que es lo que me mostraba la foto pre en blanco y negro. Entonces empecé a pasar todas mis fotografías a blanco y negro y a jugar con el contraste. Fíjense en el lado derecho, yo empiezo a jugar con el contraste y fíjense cómo la mancha marrón desapareció. Subo y bajo el contraste y la mancha marrón desapareció, la blanca quedó. Por lo tanto, se puede determinar que la mancha marrón es más superficial que la blanquecina. También lo podemos observar esto por transiluminación, y si determinamos que es superficial, hacemos la técnica, y si determinamos que es profunda, no. Otra forma es ver si abarca el borde incisal. Siempre tenemos que ver por el borde incisal, porque si la lesión está ahí, es muy difícil que podamos eliminarla por completo. Fíjense que la marrón solo abarca en superficie, no toma el borde incisal. ¿Qué hacíamos en estos casos? Bueno, generalmente si había que hacer una corona, hacíamos una corona individualizada, pero no le hacíamos tratamiento. Hoy día ya está bastante demostrado la utilización de un producto que es una resina infiltrante, se llama Icon, de la casa DMG Hamburgo, que soluciona este tipo de patologías sin necesidad de realizar la microabrasión. Sería como un complemento. Bueno, por otro lado, tenemos este caso clínico donde uno puede decir, bueno, una fluorosis severa. Sí, pero en realidad el preoperatorio era este. Quiere decir que nosotros tenemos que observar muchas veces la patología en su grado inicial, pero no asustarnos, porque este caso clínico fue un caso, para mí, siempre lo muestro, muy paradigmático, porque este paciente empezamos a hacerle la microabrasión, ¿duele? No, duele, no, duele, no, le hicimos 3 aplicaciones en una misma sesión, después utilizamos un producto de potencia, por eso hablo de complementar la técnica de microabrasión con algún otro tratamiento, usamos un producto que se llama Star Bright, después fue cambiado por el Quasar Bright, el mismo producto, y decía el producto, tenemos un polvo que se mezcla con un peróxido de hidrógeno y tiene un componente en la bolsita más chiquitita que dice Energizer. Si el caso lo habilita, utiliza Energizer. Habilitaba el caso por completo, usamos Energizer. Ahí está Nina, mi hija, diciendo, por favor, miren, el Energizer le dio una potencia y el paciente se fue. En una sesión, como ven ahí abajo, la cantidad de grados de color que cambió. A la media hora me está llamando que tenía dolor en todos los dientes, como si fueran pulpitis abscesosas en todas las piezas, y cuando llegó al consultorio se le había ido el dolor. Claro, al paso del tiempo se fue el dolor. ¿Qué es lo que había sucedido? Todo ese producto de potencia atraviesa esmalte, dentina, pulpa, dentina, esmalte y sale por el esmalte palatino. Cuando atravesó pulpa era un bombardeo de oxígeno dentro de la cámara pulpar con un dolor terrible. Se le fue el dolor, hice test de vitalidad pulpar, los dientes totalmente sanos, pero ¿qué pasa? Hoy está demostrado en la bibliografía que la utilización de potencia, láseres o potencia de tipo muy marcada, le hicimos 3 aplicaciones de este producto porque no tenía sensibilidad el paciente, en una sola sesión. Entonces, guiándonos por la sensibilidad, hicimos un exceso, es como el ejercicio. Uno va por primera vez al gimnasio, no duele nada, sí, pero al otro día está el problema, al otro día no nos podemos mover. Bueno, entonces hay que ir gradualmente con el tratamiento. Por eso yo digo que el cambio no solo es de color, como en este caso, este paciente pasó de una situación bastante importante a una casi normalidad. Sin embargo, apareció 4 años después al consultorio a querer sacarse esas manchitas chiquititas. Es decir, que la estética va cambiando constantemente. Por eso yo digo que lo que vamos haciendo con esta técnica es mejorar el sustrato. No es que estamos blanqueando por completo a la patología, pueden quedar, fíjense que quedaron en las fisuras. Generalmente esas fisuras se van a volver a pigmentar, sobre todo si hacemos blanqueamientos ambulatorios o de potencia. En el caso de la microabrasión, también está demostrado que hay menos recidiva en las fisuras. Tal vez sea por esa superficie que queda como glaciada, como que los prismas del esmalte se funden con el producto y hacen como una superficie más impermeable. Por eso también lo de la resistencia a las caries. No solo porque las bacterias nos atrapan mejor en una superficie que es más lisa, sino también porque esa estructura está más sellada en superficie. Y digo que la estética no es definitiva, va cambiando con el tiempo, así que también estos tratamientos hay que ir evaluándolos a medida que pasa el tiempo. Fíjense este matrimonio que fue a festejar sus bodas de 50 años al mismo lugar, y podremos observar que, si bien el paisaje no cambió, ellos cambiaron un poquito. Por eso hay que ir viendo que nosotros, a medida que va pasando el tiempo,
nos vamos encontrando con patologías que pueden recidivar. No se olviden que el flúor está en la estructura, si vuelve a tomar contacto otra vez con los rayos del sol, puede volver a aparecer. Yo he tenido algunos casos de recidiva, que los he tratado normalmente o con una nueva técnica de microneedlación, o, por otro lado, con un tratamiento de potencia o ambulatorio, que son el complemento ideal a esta técnica. Bueno, fui muy acelerado porque quería mostrar muchos casos clínicos. Tenía cerca de 500 diapositivas, me quedé con 130 porque sabía que el tiempo era acotado. Y vamos a iniciar entonces ahora un ciclo de preguntas y respuestas, porque sé que esto no queda solamente en este tema, sino que deben quedar dudas que vamos a tratar de disipar. Por supuesto, por supuesto, Marcelo, que hay inquietudes que nos han llegado y en principio felicitarte por la exposición, excelente material. Además, toda la casuística que solés presentar siempre es muy interesante. La primera inquietud que recibimos es, ¿a qué edad está permitido realizar una microabrasión dental? Excelente pregunta, porque es un tema que siempre que doy algún curso en odontopediatría sale enseguida. En realidad los blanqueamientos se indican a partir de los 12 años, que es la etapa en la que se terminó la apicoformación de todo el sector anterosuperior, porque generalmente el blanqueamiento influye más en la zona estética, ¿no? Los 6 dientes anterosuperiores. En el caso de la microabrasión, como el esmalte está formado por completo, ustedes vieron que yo les mostré una chica que cumplió 15 y le hicimos una técnica completa en una sola sesión sin sensibilidad. Es importante que no va a haber sensibilidad post una microabrasión. Es muy raro que quede sensible una microabrasión por esa superficie externa y porque no hay penetración de oxígeno en el esmalte. Así que yo creo que no hay un límite de edad, como sí existen los blanqueamientos en donde el oxígeno penetra en la estructura dental y ahí sí puede generar algún tipo de reabsorción dentinaria. Obviamente con el recaudo de la presión que se ejerce, la concentración del ácido y demás. Pero, por ejemplo, si uno hace un tratamiento ortodoncia con un chico, a los 12 años retira el tratamiento, se hace una microabrasión. O si presenta una hipoplasia, en donde también los chicos le van a hacer un bullying, lo van a cargar en el colegio, hacer una microabrasión, que es una técnica preventiva, de poco desgaste, poco invasiva, mínimamente invasiva, estamos solucionando un problema psicológico a distancia. ¿Es necesario realizar una remineralización post-tratamiento? La mayoría de los autores que han documentado este tema dicen que sí. Yo no indico como necesaria hacer una remineralización post-tratamiento por la superficie tan sellada que queda. Lo que pasa es que si usamos un ácido al 18% y llegan a quedar restos de acidez en la zona, utilizar un flúor puede neutralizar esa acidez que queda en superficie, sobre todo interproximalmente, que a lo mejor no lo podemos eliminar y pueda generar una descalcificación. Otros dicen utilizar el Nipaste Plus, que es el Recalden, como para remineralizar, y yo diría que si quedan esas manchas blanquecinas opacas que muchas veces quedan post tratamiento de microabrasión, podríamos utilizar el Icon como remineralizante. No es necesario 100%, pero en algunas situaciones es recomendable. ¿Se puede repetir la técnica hasta cuántas veces, Marcelo? Bien, las casas dentales en su prospecto dicen se aplica 30 segundos y se repite 15 veces más, es decir, se hace 16 veces. Yo siempre digo, bueno, una chica flaquita no va a ejercer la misma fuerza que un rugbyer de medios crown. Entonces, si vos le decís 16 veces a una persona que tiene unos músculos terribles y hace una fuerza excesiva, seguramente yo hoy día hago mucha más fuerza que cuando empecé la técnica, porque me siento más seguro, tengo menos miedo. Depende mucho de de la presión que se ejerza. Pero si nosotros nos guiamos en que la sensibilidad del paciente nos va a decir cuándo parar, muchas veces, por ejemplo, estamos haciendo la microabrasión, el paciente dice, me molestó, paramos. Viene la semana, ¿te molestó algo? No, nada, porque no significa que el esmalte no quedó finito en esa zona, porque no tuvo sensibilidad de frío o calor. Nosotros podemos intentar hacer otra vez. Yo lo he hecho hasta 3 veces, hasta que desapareció la mancha, sin riesgo de sensibilidad posoperatoria.
Pero la técnica dice la hacemos en una sola sesión. Yo paro cuando hay dolor, más que nada, ¿no? Pero suponete que se te cortó la luz y vos parás la técnica, o el paciente X, pasó X situación, se tuvo miedo, pasó cualquier situación que tuviste que cortar, podés retomar la técnica, no es que sea limitante, la limitación es el desgaste, esos 0,02 de milímetro. Excelente. Otra inquietud que recibimos es, ¿se puede realizar de forma manual la técnica o siempre es necesario hacerlo de manera rotatoria? Mira, en chicos yo te diría que se podría hacer todo a manual, para evitar ese frote excesivo. Obviamente depende la mancha, si lo vas a hacer manual, hay veces que te lleva 3 horas. El material rotatorio nos permite generar más efectividad en la técnica. Obviamente es a bajas revoluciones, 40.000 revoluciones, micromotor a bajas revoluciones, ¿no? Pero yo uso mucho la manual cuando hay manchas interproximales o algún punto específico, siempre manteniendo la doble curvatura del diente, no me ensaño en el punto, porque si no después va a dejar uno que da. Pero manualmente en zonas así específicas, cuando la patología abarca mucha estructura, uso rotatorio. ¿Cualquier mancha post-tratamiento ortodóntico se puede eliminar con esta técnica, Marcelo? Sí, sin lugar a dudas. Las manchas post-tratamiento ortodóntico o son caries o son manchas blancas que se remineralizaron. Hoy vimos que la mancha blanca era subsuperficial, no abarca más allá de esa capa, por lo tanto está súper indicado para todas las manchas post-ortodónticas. Por ejemplo, a todos los ortodoncistas que retiren una aparatología, si aparece una mancha, les recomiendo que preparen ácido fosfórico con piedra pómez, la técnica de Mondelli, y que la pasen sobre la mancha. Ahí tenemos una ventaja. Tampoco hay que hacer una aislación absoluta. ¿Por qué? Porque el ácido es más tolerable por los tejidos blandos. El clorhídrico es más agresivo. Pero recuerden que el ácido fosfórico es el que más descalcifica la estructura del esmalte. Por eso Buonocore probó todos los ácidos y se quedó con ese. Y entonces, si yo descalcifico y abrasiono, estoy quemando mucho tejido. Por lo tanto, conviene más el clorhídrico porque diluye la mancha. Pero en el caso de posortodoncia, es excelente, aparte por ahí no tenemos el producto, ¿no? Y el paciente se va desconforme con las manchas que le quedaron. Entonces, sacamos todo y así como eliminamos los restos de cemento, de bracket, podemos pasarle a la mancha que quedó con esta mezcla del Dr. Mondelli. Marcelo, una inquietud que trasladan varios profesionales tiene que ver precisamente con los costos de los tratamientos de microabrasión. Bueno, muy variados. Si me compro un litro de ácido muriático, que está prohibido porque sirve para dividir a la cocaína, entonces está prohibido venderlo en las farmacias, en las droguerías. Pero vos podés ir a una casa de piletas, fíjate lo que es el mercado, y te comprás el neutralizador de pH de piscinas, que es ácido clorhídrico al 30%. Perdón, muriático, que es clorhídrico al 30%. Entonces lo diluís en 4 partes y le agregas piedra pómez y tenés tu propio producto. ¿Cuánto gastaste? Nada. Te sirve 1 litro para hacer, no sé, vas a microracionar la pampa entera y no tenés costo. Pero cuidado con el instrumental, porque este nos quemaba el micromotor. Después vas a pasar por el argentino, que funciona muy bien, el Clariden TA, técnica abrasiva, funciona muy bien y no tiene un costo elevado y sirve para varios pacientes. Obviamente, cuando empezamos a ir a productos ya de casas extranjeras, con el dólar aumenta el valor, FGM está en valor muy razonable, el Winnet RM, y después ya el de Ultraden, el Opalustre es más caro, pero bueno, yo me caso siempre con la brochita que trae Ultraden, y después con el producto de FGM o el Nacional Clariden. Así que el costo también es variable, pero siempre es bajo. Siempre es bajo. Es un producto muy efectivo y de una sola aplicación. Y que no se vence. Esa es otra ventaja. Los demás productos blanqueadores se vencen porque liberan el oxígeno. Marcelo, seguramente este tema de la microabrasión forma parte también de la temática que suelen tener tus cursos. Sí. Yo doy un curso en la Escuela de Posgrado de la OA, que es... generalmente está destinado para la gente del interior, porque es así fin de semana intensivo,
Pero bueno, ahora con este tema de la pandemia lo hicimos de forma online, así que para la gente del interior fantástico, y para todos los que están inclusive a una cuadra de la OA. Este es uno de los temas en los cuales tratamos en el curso, carillas, todo diseño de sonrisa, todo tipo de patologías que afectan la estética dental, nuevos materiales en operatoria, y prótesis también, coronas libres de metal. Bueno, abarca muchos temas de la estética que hoy en día nos llevan a generar trabajo dentro de los consultorios, porque es lo que no está mutualizado. Todo tratamiento de estética es algo que no está nomenclado para las obras sociales, entonces nos permite un ingreso directo de dinero. Marcelo, ha sido muy amable, muy claro. Como siempre, te agradecemos esta presencia aquí en este ciclo de conferencias virtuales. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias a vos, muchas gracias a la Escuela de Posgrado de la OA por la invitación, y bueno, nos vemos en cualquier momento. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marcelo, y a ustedes también les decimos buenas tardes, muchas gracias. Nos esperamos próximamente en otros encuentros de este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias.